Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor porque estamos un sábado más aquí reunidos para adorar su santo nombre. Estamos también aquí reunidos para seguir estudiando su santa palabra. Gracias le damos al Señor por estos temas que hemos estado teniendo, temas de edificación y en lo que también temas en los cuales hemos ido aprendiendo poco a poco algunas cosas nuevas que antes no se nos había enseñado y que ahora que las estamos mirando desde otro ángulo estamos aprendiendo cosas nuevas. Le damos gracias al Señor porque la palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven continuamente hasta que el día es perfecto. Y cada vez que nosotros tengamos, siempre que el cristiano está conectado con la fuente de vida que es Cristo Jesús, dice la mensajera del Señor que recibirá nuevos rayos de luz, de comprensión de la palabra de Dios. Y una de las cosas que el Señor desea es que nosotros siempre crezcamos en conocimiento, hermanos. Dios no quiere que nosotros seamos enanos espirituales. Dios quiere que nosotros seamos gigantes espirituales, pero que crezcamos en ese conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Bien dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad. Y la verdad que nos va a hacer libres. Nos va a hacer libres, pero libres de qué? Libres de engaño, libres de la ignorancia. Porque mientras más usted vaya estudiando la palabra de Dios y usted más vaya aprendiendo, menos Satanás va a tener el chance de venir a donde está usted y engañarlo con la palabra de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cada vez que Él era tentado, cuando Satanás lo tentaba, que decía, escrito está, Jesucristo también le respondía con un escrito está. Porque Satanás es muy hábil en pervertir las escrituras. Él te las presenta a ti, pero distorsionadas, con una comprensión del texto sagrado distorsionado. Pero es nuestra mayor obligación de que nosotros estudiemos la palabra de Dios para comprender el texto como Dios quiere que nosotros lo comprendamos, en su toda verdad y en su mayor expresión, para no ser engañados por el enemigo, ya que abunda todo tipo de engaño. Amén. Hoy vamos a concluir con la parábola del trigo y la cizaña, la tercera parte, y la tercera parte lleva como subtítulo el trigo separado de la cizaña. Muchas veces nosotros cuando dentro del mundo cristiano, cuando hablamos de separación, las personas se alarman. Muchas veces, mis queridos hermanos, la separación tiene que ser definitiva, pero también radical. Y hay hermanos que no les gusta escuchar esa palabra separación, porque la palabra separación para ellos es como que apostasía. Es apostasía. ¿Te estás separando? Es apostasía. Vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración y comenzar el estudio de hoy. Inclinemos el rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, hemos venido aquí con la oportunidad, Padre querido, de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Y estamos aquí humildemente, Señor, con nuestros corazones abiertos, con nuestras mentes abiertas, no a la voz de Danley Rodríguez, sino a la voz del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo, Padre querido, nos guíe en el estudio de tu palabra, Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos convenza de la verdad. Él es nuestro maestro y guía infalible, y en estos momentos invocamos su presencia para que Él nos ayude a entender lo que Él mismo inspiró a los santos hombres de la antigüedad para que escribieran, Señor. Humildemente me pongo delante de ti, Padre, para que tú quebrantes mi orgullo, para que tú me quebrantes, Padre, y tu Espíritu Santo sea sobre mí, y que tu Espíritu Santo sea el que hable hoy. Que el Espíritu Santo utilice mis cuerdas vocales, utilice mi lengua, utilice mi mente, Señor. Que el Espíritu Santo tome el control de todo mi ser, y que sea hoy
el que hable Él, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú te quedes en medio nuestro y que tú bendiga tu palabra y bendiga también a todos los hermanos que en estos momentos están conectados para escuchar tu palabra. Esto te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como bien estábamos diciendo, mis queridos hermanos, muchas veces cuando escuchamos la palabra separación, lo que nos viene a la mente es, separarse, eso es apostasía. Separarse, eso es malo. Eso es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de la palabra separación. Dentro de los términos cristianos, fuera de los términos cristianos, la palabra separación, eso es algo normal. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, con el dolor en nuestros corazones, muchas veces es necesario separarnos de aquello que nos pueda perjudicar. No solamente estamos hablando desde el plano familiar. Hay personas que se separan de la familia. ¿Por qué? Porque hay familias que son dañinas para uno. Y como esa familia es dañina, hay personas que se separan de la familia para no verse involucrado en esa familia cuya relación es una relación completamente dañina y tóxica. Muchas veces nosotros nos separamos de amigos porque entendemos que esos amigos no nos van a aportar nada en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos separamos de amigos porque entendemos que esa relación con esos amigos nos va a conllevar a nosotros que quizás nosotros caminemos en malos pasos. Porque hay amigos que te arrastran a lo malo. Y para uno no ser arrastrado de lo malo, muchas veces es necesario la separación, cortar de raíz esa relación de amistad para uno no verse perjudicado. Y cuando nosotros estábamos hablando en la escuela sabática, mis queridos hermanos, yo había puesto un ejemplo. Cuando un familiar vive con usted, y ese familiar le está trayendo a usted daños a su vida personal, a su relación, ya sea con su cónyuge o hasta con sus hijos. Si esa familia está creando caos bajo el mismo techo donde usted vive, ¿qué usted hace, hermano? Hermano, aunque para usted le sea difícil, usted lo saca. Yo recuerdo una vez mi difunto abuelo, cuando yo era más chiquitico en Cuba, mi difunto abuelo yo lo iba a visitar. Y yo recuerdo que una vez mi difunto abuelo me dijo a mí con estas palabras: tu papá venía a visitarme aquí a mi casa y yo tuve que botarlo de la casa y decirle que aquí no pusiera más un pie. Y quizás a lo mejor usted dirá: ay, pero qué insensible fue ese abuelo de Danley en decirle a mi propio padre de que a su casa no podía venir más. Mi abuelo tuvo que tomar esa decisión. ¿Y saben por qué mi abuelo tuvo que tomar esa decisión? Porque mi abuelo vivía en Cuba en un barrio malo. Pero mi abuela en ese barrio, a pesar de que vivía en un barrio malo de delincuentes, de asesinos, de todo, mi abuelo era una persona respetada. Todo el mundo lo quería en el barrio. Pero mi padre, como le gustaba esa vida de delincuencia, él andaba con delincuentes, emborrachándose, drogándose, siempre metido en problemas, hasta que llegó un momento que mi abuelo dijo: no, yo no quiero que tú, por andar con esas personas tóxicas, tú me dañes a mí, porque entonces cuando tú te metas en un problema van a venirme a buscar a mí. Y mi abuelo tuvo que decirle a mi padre: no, aquí esta casa tú no pongas más un pie.
¿Y saben qué? Yo tengo un tío mío que yo nunca lo conocí. Yo tengo que preguntarle a mi madre si él alguna vez él me vio cuando yo nací, pero yo nunca lo conocí. Y ese tío mío, que era hijo de mi abuelo y hermano de mi padre, por parte de padre, lo mataron. ¿Y saben por qué lo mataron? Porque andaba con mi padre. Y como mi padre en Cuba era un delincuente malo, ese tío mío llamado Carlos, él quería ser como mi padre. Un tipo bárbaro, un tipo que no le tiene miedo a nada, un tipo que donde quiera tira tiro, y al final terminaron matándolo. Muchas veces, mis queridos hermanos, la separación es necesaria, aún dentro de la familia, con amigos. La separación es necesaria, la separación en sí no es mala. Si usted sabe que esa persona lo va a perjudicar a usted, hermano, sepárese. Nosotros en la palabra de Dios, Abraham se separó de Lot. Porque entre los pastores de Lot y entre los pastores de Abraham hubo un altercado que para poder terminar ese altercado, ¿qué fue la decisión que tomó Abraham? Mira, vamos a separarnos. Y le dijo a su sobrino, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. O sea, había una separación donde se iban a separar desde una posición completamente opuesta. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo me voy para la izquierda. Pero la separación fue inminente porque si ellos seguían unidos, no se sabía cómo iba a terminar el problema entre los altercados de los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Abraham, con tristeza en su corazón, tuvo que despedir a Ismael, a su propio hijo. Y a él le dolió en su corazón. Sara se lo recomendó y Dios le dijo a Abraham, escucha a tu mujer porque ella tiene razón. Porque el que va a gobernar en tu casa es Isaac. Pero si Ismael se hubiera quedado, hubiese habido problema entre ellos. Y más que Dios le había dicho a Abraham que el heredero que iba a salir de él, donde él iba a cumplir la promesa, era por la descendencia de Isaac, no por la descendencia de Ismael. Y entonces, con dolor en su corazón, Abraham tiene que despedir a su hijo siendo un jovencito. Pero Dios no lo dejó solo, porque Dios le dijo, yo lo voy a bendecir. De él van a salir reyes iguales. De él yo voy a hacer una gran nación. Pero despídelo, porque si se hubiese quedado en su casa, iba a haber problemas entre Ismael e Isaac. Porque la promesa era con Isaac, no era con Ismael. Y en su sabiduría, Sara dijo, mira, hay que separar porque mira, ya yo estoy teniendo problemas con Agar, estoy teniendo problemas con su hijo. Y si se hubieran quedado, los problemas iban a crecer. Entonces ahora Abraham tiene que tomar la decisión que Sara le recomendó, despídelo. Y el mismo Dios le dijo, escucha a tu mujer. Hermano, muchas veces la separación no es mala en sí. Pero en el plano cristiano, cuando hablamos de separación, muchas veces decimos apostasía. Quiero para ustedes ponerle una cita de la sierva de Dios que utilizamos en el mensaje del sábado pasado. ¿Se acuerdan que el trigo y la cizaña nosotros la estamos analizando en el contexto de los eventos del tiempo del fin? Y estamos analizando Ezequiel, ¿qué capítulo? ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se acuerda del capítulo de Ezequiel? ¿Cuál es el capítulo que yo he dicho que hoy los pastores no predican? Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 va conectado, va conectado con Apocalipsis capítulo 7. Ezequiel capítulo 9 es el sellamiento y la destrucción de los impíos. El capítulo 7 de Apocalipsis es el sellamiento. Y la sierva de Dios dice que los dos capítulos son iguales. Lo que uno aporta más evidencias, o sea, más información que otro. Noten, si Ezequiel capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 7, los dos se entrelazan, que cuando usted va al libro Joya de los Testimonios, el tomo 2, el capítulo 10, que dice el sello de Dios, ahí la hermana White, comentando los sucesos del tiempo del fin, del sellamiento, ella ahí usa Ezequiel capítulo 9. Y noten que en el libro del capítulo 9 de Ezequiel, cuando nosotros vamos a Ezequiel, y por favor busquemos ahí Ezequiel, en el capítulo 9, vemos de que hay un ángel con un tintero de escribano. Eso lo dice el versículo 2, dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y miren lo que dice el versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, ¿por medio de dónde? De Jerusalén. Y Jerusalén simbólicamente, ¿qué representa? El pueblo de Dios. Y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, Apocalipsis 7, ¿no se habla de un sellamiento? Sí. ¿Y cuántos son los que van a ser sellados en Apocalipsis 7? 144,000. Pero ahora Ezequiel 9 dice que el sello va a ser puesto sobre aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Noten que no dice algunas abominaciones. Dice todas. Y en el tema pasado nosotros pusimos una lista bien pequeña. La lista es mucho más grande, pero pusimos algunos ejemplos de lo que Dios considera abominación, y que ahora Ezequiel 9, en el contexto del tiempo del fin, esas abominaciones se están cometiendo dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿qué abominación habíamos hablado? Levítico 11. ¿De qué habla Levítico 11? Animales limpios e inmundos. Y en Levítico 11 Dios dice que el comer animales inmundos, ya sea terrestre o de los que vuelan o de los que están en el mar, es abominación a Dios. Entonces, Ezequiel 9, en el contexto del tiempo del fin, ahora, todas las abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo de Dios, ¿significa que hay hermanos comiendo carnes inmundas? Porque Ezequiel versículo 4 dice que el sello se va a poner sobre los que gimen y claman a causa de todas, dice todas, no dice algunas, dice todas las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Comer carnes que Dios no ha mandado, carnes inmundas, abominación a Dios. ¿Significa que dentro del pueblo de Dios hay hermanos comiendo carnes inmundas? Estamos dando un repaso. Levítico 18:22, no te acostarás con hembra como con mujer, porque es abominación a Dios. Ahí Dios está condenando el homosexualismo, la práctica homosexual de acostarse con personas del mismo sexo. ¿Significa que dentro del pueblo de Dios hay prácticas homosexuales? Y no solamente que hay prácticas homosexuales, sino que se está promoviendo el homosexualismo.
¿Se acuerdan ustedes lo que yo puse ayer en el chat de WhatsApp? ¿Lo pudieron ver? Un campamento en la Universidad Adventista de la Sierra, un campamento LGBT en la Universidad Adventista de la Sierra en California. Y entonces ahora Dios pone un sello sobre aquellos que gimen, que claman, que están denunciando todas esas abominaciones. Pero más interesante es que en el versículo 5 dice, y a los otros dijo a mis oídos, pasa por la ciudad. Cuando dijo a los otros, se está refiriendo a los 6 varones del versículo 2 que tienen su instrumento para destruir. Y dice, y a los otros dijo a mis oídos, pasa por la ciudad. ¿Por qué ciudad? Por Jerusalén. ¿Y Jerusalén qué representa? El pueblo de Dios. Y a los otros dijo a mis oídos, pasa por la ciudad en pos de él. O sea, en pos de él es detrás del ángel que va sellando a los que están gimiendo y clamando. Y dice, y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y comenzaréis desde mi santuario. La pregunta es, en el santuario, ¿quiénes eran los que oficiaban en el santuario? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al santuario y ministrar en el santuario? Sacerdotes. Pero noten que ahora el Señor dice que la matanza debe comenzar por el santuario. Entonces, esto me está queriendo decir que cuando la gracia se cierre y comience a ser destruida todas las ciudades y comience a ser destruido este mundo, porque recordemos que hay 4 ángeles que están en Apocalipsis 7 que están sosteniendo los 4 vientos y que no los pueden soltar hasta que el pueblo de Dios no termine de ser sellado. Pero una vez que el pueblo de Dios termina de ser sellado, ¿qué sucede? Sueltan los 4 vientos. Vientos en profecía, ¿qué representan? Problemas, guerras. Guerras, desastres, pestes, hambre. Eso mismo dijo Jesucristo en Mateo 24, acerca de los últimos tiempos. Porque habrá pestes, guerras, hambre, nación contra nación. Pero súmenle eso, que Apocalipsis 16 habla de los 7 ángeles que salen de la presencia de Dios, cada uno con una copa. Y la copa que hay dentro de la copa, la ira de Dios. Que dice que será vaciada, pura, sin mezcla sobre esta tierra. Pero es interesante que aquí dice que el proceso de destrucción en este mundo por donde comienza es por el pueblo de Dios. Y empieza por los líderes. Primera de Pedro 4:17 dice que es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo 10, que dice el sello de Dios, la hermana Guaya ahí confirma de que sí, de que la destrucción de este mundo, una vez que la gracia se cierre, comienza por la iglesia. Porque el pueblo que ha tenido mayor luz y no ha sabido andar en esa luz es la primera que tiene que ser castigada. Y después pasa el castigo a los impíos, hacia todas las naciones, o sea, hacia los impíos, los que han rechazado la verdad de Dios. Dice el versículo 6, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y el versículo 7, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron a la ciudad. Y noten que el versículo 9 ahora dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es que grande sobremanera. Miren la construcción gramatical, cómo es la maldad dentro del pueblo de Dios. Grande y sobremanera.
¿Dónde más nosotros escuchamos esa expresión sobremanera? En Génesis capítulo 2, el versículo del 1 al 3, donde dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Pero ahora Dios dice que la maldad del pueblo de Israel es grande y sobremanera. Esta expresión grande sobremanera, hermano, en el idioma español eso no tiene lógica. Pero en el idioma hebreo, cuando se habla de grande sobremanera, es para expresar un superlativo donde no hay una escala en la cual pueda medir cuán grande es la maldad del pueblo de Dios, que Dios pone un sello a los que gimen y claman, pero a los demás Dios dice, no tenga misericordia, dice, mata jóvenes, niños, vírgenes, mujeres, mata y no perdone. Entonces, si yo sé que dentro del pueblo de Dios va a venir una destrucción y que esa destrucción va a ser después del sellamiento, cuando el pueblo de Dios sea sellado, entonces, y noten que la destrucción es para aquellos que cometen toda clase de abominación. Hay personas que dicen, no, pero tú tienes que gemir y clamar dentro de la iglesia, tú no te puedes ir. No, porque en el tiempo del fin, cuando se termine el sellamiento, ¿dónde es que tiene que estar el pueblo de Dios? ¿Dónde es que tienen que estar los escogidos de Dios? Los montes. En los montes. ¿Y por qué en los montes? Porque todas las ciudades van a ser barridas con la ira de Dios. Y si todas las ciudades van a ser barridas con la ira de Dios, y el pueblo de Dios, el santuario de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia adventista va a ser destruida, pero los sellados van a ser salvados, pero van a estar en los montes. ¿Qué hago yo dentro de un pueblo apóstata que va a ser destruido? ¿Desde cuándo la sierva de Dios está diciendo, salgan de las ciudades, busquen los campos, las ciudades van a ser barridas, salgan de las ciudades? Ella reconoce que hay muchos que no van a poder salir ahora y que ya antes que la gracia se cierre, antes que los juicios de Dios comiencen a caer, el último grupo que queda en la ciudad va a salir. Pero ¿desde cuándo, hermanos, la sierva de Dios no nos viene advirtiendo? Salgan de las ciudades. La ciudad está llena de crímenes. ¿Y saben por qué ella dice que salgamos de las ciudades? Porque una vez que la gracia se cierre y se derrame la ira de Dios, hermanos, va a ser imposible salir. Posiblemente el cristiano que se quede en la ciudad pierda hasta su vida. Dice el libro Christian Leadership, página 9 de 1907, dice, está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Pregunto, si Lot se hubiera quedado en Sodoma y Gomorra ahí y no hubiera salido, ¿los hubiera salvado? Una segunda pregunta. Si los cristianos en el año, cuando los cristianos salieron de Jerusalén, cuando las tropas romanas iban a invadir, el mismo Jesucristo dijo, velad de que vuestra huida no sea ni en invierno, ni en día, ni en reposo. Pero él dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, esa es la hora de salir huyendo. Y los cristianos sinceros que atendieron a la voz de Cristo Jesús, cuando Jerusalén fue rodeada de ejército romano para destruirla, los cristianos sinceros salieron, y dice el conflicto de los siglos que salieron a medianoche. Porque dice que una mano misteriosa abrió la puerta. Y que ellos entendieron que esa era la señal para salir. Si esos cristianos, si esos discípulos de Cristo se hubieran quedado en Jerusalén, y Jerusalén después que fue invadida por Tito, ¿ustedes creen que esos cristianos
iban a permanecer vivos? No. ¿Ustedes creen de que Tito con sus tropas romanas, no, que este es un hijo de Dios, no, vamos para el otro? No. Si los cristianos no hubiesen escuchado las advertencias de Cristo y no hubiesen salido de Jerusalén, hermano, ellos si se hubiesen quedado en Jerusalén, hubiesen perdido sus vidas. Por eso es que la sierva de Dios dice, salgan de las ciudades. Y ella reconoce que hay muchos que ahora no van a poder salir porque no tienen los recursos. Pero ella dice que cuando se imponga la ley dominical en este país, dice que esa es la señal para que ya todo el mundo que esté en las ciudades ya no quede. Hay que salir. Porque ella dice que cuando se ponga aquí la ley dominical, dice, autoseguido viene la ruina nacional. Autoseguido viene la ruina nacional. Entonces, dice la sierva de Dios, los que tienen celo, esto es ella comentando Ezequiel 9 en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 65, párrafo 1, el capítulo 10 que se titula El sello de Dios. Dice, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Cuando ella habla de los impíos, no solamente se está refiriendo a los de afuera, está refiriendo aún a los de adentro de la iglesia. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. Eso es ella hablando dentro de la iglesia. De aquí que se llenen de pesar y alarma, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada. En los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz, se lamentan y afligen sus almas. ¿Por qué? Miren el por qué y lo señalé aquí en amarillo. En la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Entonces, ¿qué yo hago dentro de una iglesia donde el Espíritu de Dios es pisoteado? Dios puede trabajar con un pueblo donde su espíritu es pisoteado. Sigue diciendo, mientras triunfan los siervos de Satanás. O sea, ella está diciendo, hablando de Ezequiel 9 en el contexto, la situación dentro de la iglesia, dice que el Espíritu de Dios que inspira la reprensión en aquellos que se afligen y que gimen y que claman por las abominaciones, dice que es pisoteado, pero al mismo tiempo dentro de la iglesia triunfan los siervos de Satanás. Y si triunfan los siervos de Satanás, dice, termina diciendo, Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Entonces, ¿cómo yo voy a pertenecer a un pueblo donde el Espíritu de Dios es pisoteado, donde los siervos de Satanás triunfan, donde Dios queda deshonrado y la verdad anulada? Dios, mis queridos hermanos, cuando nos escogió para ser un pueblo santo. Levítico, miren lo que dice Levítico 11. Levítico 11. Levítico 11, versículo 44, 45, versículo 44 y 45, Levítico 11 dice, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Noten que Dios lo que más le repite al pueblo de Israel es que ellos debían de ser santos. El concepto de santidad es la persona que ha sido separado y que desde una perspectiva ceremonial es una persona limpia, es una persona pura. Y si Dios a nosotros nos manda a ser santos, el concepto de santidad no significa que yo me esté revolcando con el pecado.
No significa que yo esté viviendo en pecado. No significa que yo esté adorando en un pueblo donde dice que el Espíritu de Dios es pisoteado. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Dios no quiere que sus siervos adoren en un lugar o en una iglesia o en una institución donde Ezequiel 9, en el contexto del tiempo del fin, que está Ezequiel 9, dice que Dios va a destruir a su pueblo porque se comete toda clase de abominación. Y lo más triste de esto, hermanos, ¿saben qué es lo más triste? Que adorando en un pueblo contaminado y que practica toda clase de abominación, corremos el riesgo, mis queridos hermanos, que nosotros veamos el pecado como algo normal. Y no veamos al pecado en su completa pecaminosidad, como Dios quiere que nosotros lo veamos, hasta el punto tal de aborrecerlos. Y lo veamos como algo normal. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y el concepto de santidad es pureza. No solamente Dios mandaba a su pueblo santidad, Dios mandaba de que su pueblo también fuese perfecto. Miren lo que dice aquí Deuteronomio 18:13. Deuteronomio 18:13. Miren lo que dice Dios. Perfecto serás con Jehová tu Dios. La palabra perfecto, esta palabra perfecto de Deuteronomio 18:13 es la palabra hebrea tamín, que significa intachable. Significa una persona que no tiene mancha. Una persona que está separada del mal y de los malos. Y esta misma idea que dice perfecto serás con Jehová tu Dios es la misma idea que Jesús repitió en Mateo 5:48 cuando dijo: sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios requiere de sus hijos perfección moral. ¿Y cómo yo voy a obtener perfección moral? ¿Cómo yo voy a vivir en santidad? ¿Cómo yo voy a vivir de una manera a la altura de lo que Dios requiere de mí si yo estoy dentro de un pueblo que se comete en toda clase de abominación? Es como que ahora yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que un borracho puede vencer el vicio de la bebida metido dentro de una taberna donde se vende bebida? Díganme con sinceridad. No puede. Un borracho, para vencer la bebida, tiene que estar separado de todos los lugares donde vendan bebida, pero también tiene que estar separado de aquellos que quizás sean amigos de él y que beban, para que no le inciten. Porque cuando usted tiene un amigo que bebe y compra una botella, ¿qué es lo primero que le dice el amigo? Oye, tómate un trago conmigo. Entonces, el borracho, para vencer el vicio del borracho, el vicio de la bebida, tiene que estar separado de todas las tabernas, de todos los lugares donde se venda bebidas alcohólicas, pero también tiene que estar separado de aquellos supuestos amigos, aún hasta de familiares, que lo puedan incitar a beber. Lo mismo sucede con las personas, con los cristianos. Aquellos que queremos vivir en santidad tenemos que estar separados de todo aquello que nos pueda hacer ocasión de caer y de deshonrar a Dios. Pero también tenemos que estar separados de aquellos que nos puedan arrastrar con ellos a lo malo.
¿Y cómo yo puedo? Les voy a poner un ejemplo, lo que sucedió en Minneapolis. Lo que sucedió en Minneapolis. No, perdón, en Minneapolis no, lo que sucedió en el Congreso de Indiana. En el Congreso de Indiana. Sí, creo que... El movimiento de la carne santificada en el Congreso de Indiana, que ahí estaba la música, todo lo que da. Y la hermana Wells dijo, ahí no está el Espíritu de Dios. Ella dijo que esas manifestaciones de esa música ruidosa, de la gente bailando, dice, ahí está Satanás, ahí no está el Espíritu de Dios. Pero después es interesante que en mensajes selectos, que ella habla la experiencia de Indiana, ella dijo, el Señor me ha mostrado que esa misma música satánica en el campestre de Indiana, dice, volvería de nuevo a la iglesia en el tiempo del fin. Ya ella lo advirtió porque Dios se lo dijo. Ahora, si yo soy un cristiano, que yo quiero vivir en santidad, que yo quiero vivir en obediencia a Dios, ¿qué yo hago entonces en una iglesia donde hay un tipo de música que no agrada a Dios? Y que ya de antemano la mensajera del Señor me dice que ahí, en esos tipos de culto, no está Dios, está Satanás. Y entonces la gente dice, no, pero yo tengo que ir ahí. No, usted no tiene que ir ahí, usted va porque a usted le gusta. Porque la persona obediente a la palabra de Dios dice, yo no voy ahí porque ahí no está Dios, ahí está Satanás. Y donde está Satanás yo no puedo estar. Y la gente dice, no, pero usted no se puede separar. Hermano, la separación muchas veces es necesaria. Si yo quiero serle fiel a Dios, si yo quiero agradar a Dios, la separación es necesaria. Y me separo, no, porque el hecho que yo me separe de una institución religiosa no significa que yo esté separado de Cristo. Y eso en un momento lo vamos a ver. El apóstol Pablo bien nos advirtió. Y miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos ahora a 2 de Corintios. Miren este texto. Vamos a ver este texto ahora de una manera diferente que nunca lo habíamos visto. 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Miren, cada vez que a nosotros nos leían este texto, no os unáis en yugo desigual, ¿qué era lo primero que pensábamos? Matrimonio. Matrimonio. ¿No es así? Y eso no está mal. Pero cuando yo estudié este texto en griego, me decía otra cosa. Fíjense, no está mal que, porque siempre lo hemos visto desde el punto de vista matrimonio. O sea, yo no me puedo casar con una mujer que no sea cristiana. Aquí está el texto en griego y la traducción en español. Si ustedes ven el cuadro de aquí, empieza y dice, no estén llegando a ser desigualmente unidos en yugo. La palabra aquí, desigualmente unidos en yugo, es la palabra en hebreo que es heterosugeo. Esta palabra aquí, heterosugeo. Y uno dice yugo desigual, pero es interesante que la palabra heterosugeo son dos palabras compuestas. Hetero significa otro, de otra clase. De ahí donde la palabra hetero es donde sale la palabra heterosexual. Hetero, de otra clase. Pero sugeo es una abreviación de la palabra didáscalo. Didáscalo significa enseñanza. Entonces, si yo voy a interpretar bien la palabra, no significa no os unáis en yugo desigual, sino me está queriendo decir,
no se unan con aquellos que enseñan diferente. No yugo desigual. ¿Saben algo que yo aprendí de mi esposa? Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas de mi esposa. Pero lo que es en teología y esto, yo he aprendido algo de mi esposa. Mi esposa siempre, cada vez que yo le leo una cita del hermano Juan en español, me dice, dámela en inglés que la voy a entender mejor. En español ella la entiende. Pero mi querida Andrea, cuando se traduce de un idioma a otro, a veces no se pierde. Se pierde el sentido de la palabra. Entonces, usted lo ve en español y dice, oh, esto es en español, pero cuando va en inglés, usted dice, ah, pero espérate, esto no es lo mismo que en español. Entonces, lo mismo sucede con el griego cuando tú lo traduces al español y lo mismo sucede con cualquier idioma. Cuando usted lo traduce, por ejemplo, en este caso al español, se pierde el sentido. Pero el sentido de la palabra heterosugeo significa alguien que enseña contrario. Por eso es que Pablo está diciendo, no te una con aquellos que no están enseñando realmente la palabra de Dios. Que lo que están enseñando es mentira, es falsedad. Y abajo está la palabra apistos, que significa carente de confianza, incrédulo, o puede ser la persona que es cristiana, que tiene el nombre de cristiano, que va a la iglesia cristiana, pero en el fondo es un impío. Y entonces dice, porque qué compañerismo hay entre esta palabra, la rectitud, dikaiosune, es rectitud, es justicia. Pero es interesante que en el idioma español dice, porque qué compañerismo, voy a leerlo aquí, para no, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay, la justicia con la injusticia. O sea, esta palabra anomía la ponen injusticia, pero la palabra anomía, ¿alguien puede leer qué significa, qué está puesto aquí abajo en español? Violación de la ley. Violación de la ley. O sea, ¿qué compañerismo tienen? Dikaiosune, los justos, los rectos, que es como se describen a los cristianos verdaderos, con los anomía. Anomía es cristiano falso, transgresores de la ley. Y saben que este texto de anomía, ¿saben dónde se usa? Mateo 7:23. En Mateo 7:23 se acuerda que hay un grupo de cristianos que dirán, Señor, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? ¿En tu nombre no profetizamos? Esos son los cristianos hablando. Cristianos que echan fuera de demonios en el nombre de Cristo Jesús. Cristianos que profetizan en el nombre de Cristo Jesús. Cristianos que hacen milagros en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la declaración que Cristo les dice? Apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, en el idioma original griego es anomía, la misma que se utiliza aquí. Violadores de la ley, entonces. Entonces, cuando dicen qué compañerismo hay entre el dikaiosune, la rectitud, o sea, entre lo justo, entre la justicia, y aquellos que son violadores de la ley, te está queriendo decir en pocas palabras, ¿qué compañerismo hay entre un cristiano verdadero y un cristiano falso? Y repito la pregunta de Amós 3:3. Amós 3:3 hace una pregunta y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Ustedes creen que dos personas que no estén de acuerdo pueden andar juntos? Para andar juntos, ¿qué es lo que tiene que haber? Un común acuerdo. Así sucede hasta en el matrimonio. O cuando la persona está noviando con el novio con propósito de casarse, si no hay un común acuerdo, no se casan porque no se entienden. Y si no se entienden, ¿para qué se van a casar? Para divorciarse, se casan hoy y la semana que viene se están divorciando. Entonces, lo mismo sucede dentro del mundo cristiano.
voy a estar yo de acuerdo con un cristiano que se dice ser cristiano, pero que está haciendo las cosas mal hechas, que es un anomía? Porque para estar de acuerdo, yo tengo que estar de acuerdo con lo que él hace. Por ejemplo, si él dentro de la iglesia está promocionando una música que la misma sierva de Dios condena, y que dice que esa misma música va a volver dentro de la iglesia, y que dentro de ese tipo de música no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Satanás, entonces, ¿puedo estar de acuerdo yo? No puedo estar de acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo, cuando los dos no están de acuerdo, ¿en qué se terminan? Por ejemplo, un matrimonio. Llega un momento en que cuando los dos no están de acuerdo, ¿qué termina? Divorcio. ¿Y el divorcio qué es? Separación. ¿Se quedan los dos viviendo bajo el mismo techo? No. Si hay que partir la casa, se parte la casa a la mitad. Tú coges la mitad del dinero, coges la mitad del dinero, pero cada cual sigue por su rumbo. Lo mismo sucedió con Abraham y con Lot. Había discordia y al final, ¿qué tuvieron que hacer? Separarse. Separarse, hermanos. Y entonces dice, ¿o qué compañerismo hay la luz con la oscuridad? La palabra de Dios, Jesucristo dijo que nosotros somos luces. O por lo menos debemos de ser luces. Pero vamos a la realidad. Hay cristianos que son luces. Vamos a la realidad. Yo no estoy hablando de los impíos, estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Y a mí Ezequiel 9, versículo 4, 5, me describe la terrible condición apóstata del pueblo de Dios, hasta el punto tal que Dios va a destruir sin misericordia. Entonces, ¿qué compañerismo? Si usted es una persona que a usted no le gusta la droga, ¿qué usted hace siendo cristiano andando con un drogadicto? Si usted es un cristiano que usted sabe que usted no puede ingerir bebidas alcohólicas, ¿qué usted hace andando con borrachos para arriba y para abajo? Sigue diciendo el versículo, ¿y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Y esa palabra incrédulo vuelven a repetir la misma palabra anomía. Y anomía, vuelvo y repito, no se aplica para aquellos que solamente, por ejemplo, aquellos que no son cristianos, que viven en este mundo su vida a su máxima expresión, y que no son cristianos y que no creen en nada. No, vimos según Mateo capítulo 7, versículo 23, que eso se aplica a cristianos dentro de la iglesia. Entonces, ahora está queriendo decir, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué parte el creyente sincero con el creyente falso? ¿Qué parte tienen? No tienen ninguna parte, hermanos. Nosotros no debemos de tener ningún tipo de asociación con aquellos que no desean obedecer la palabra de Dios. Por eso es que el versículo 17 dice de 2 de Corintios, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén.
Miren lo que dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 2, página 130. En la iglesia, ¿qué va a ocurrir? Divisiones. ¿Cuántos grupos se van a formar? 4, 5, 6, 2. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Esto no significa que dentro de la iglesia el trigo y la cizaña van a estar juntos. Ella utiliza esta expresión, el trigo y la cizaña, de acuerdo a la parábola, el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque en este mundo, sí, el trigo y la cizaña vamos a crecer, pero dentro del pueblo de Dios va a haber un momento en que la cizaña no va a seguir más con el trigo. Por eso es que ella dice, se van a formar dos grupos. Va a haber división. Ahora, cuando existe división, ¿en qué termina la división? En lo que es separación. División es separación. No es que en la iglesia la cizaña va a estar aquí y el trigo va a estar aquí. O la cizaña aquí y el trigo aquí. Porque es que de hecho nosotros muchas veces cuando estudiamos no hemos entendido que en el tiempo del fin, de acuerdo a Ezequiel capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 7, dentro del pueblo de Dios va a haber más cizaña que trigo. Siempre ha sido así. Cada vez que en el Antiguo Testamento Dios traía las tropas y destruía al pueblo de Israel porque el pueblo abandonaba a Dios y se daban a la idolatría y a todo lo malo que Dios había prohibido, eran más lo que Dios terminaba destruyendo, pero el remanente fiel que quedaba firme siempre era un poquitico. Era minoría. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en algunos momentos Él se refiere a su pueblo como: no temáis manada pequeña. Y es así. El mismo Jesucristo en otro momento dijo: muchos son los llamados, pero ¿cuántos son los escogidos? Muchos. Pocos. Porque el remanente de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo se desenfrenaba lo malo y venían las calamidades sobre ellos, el remanente, recordemos que la palabra remanente en su contexto original, de su idioma original, es lo que sobra, es el poquito. Ese es el concepto de remanente. Y entonces, como dentro del pueblo de Dios la cizaña va a estar, es más que el trigo, entonces ella dice, va a haber división, se va a formar dos grupos. Pero eso no significa que el trigo siga permaneciendo junto dentro de la misma iglesia, adorando todo el mundo junto, porque si es más el que está gobernando la cizaña, ¿cómo va a estar el pueblo de Dios? ¿Va a estar mal? Si son más la cizaña y el trigo es poquito, ¿quién es el que va a tener más poder? ¿Quién es el que va a tener más autoridad? Es la cizaña. ¿Y qué va a implementar la cizaña dentro de la iglesia? Lo bueno, lo espiritual, lo malo. Y si va a implementar lo malo, ¿qué hago yo como cristiano dentro de un lugar adorando a Dios o pretendiendo adorar a Dios, cuando realmente esa adoración Dios no la acepta porque es una adoración falsa? Quiero que lean conmigo un texto, Proverbios 29:2. Miren lo que dice Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos están en autoridad, o sea, aquí en pocas palabras te quiero decir que cuando los justos son los que gobiernan al pueblo, ¿cómo está el pueblo? Alegre. Alegre. ¿No es así? Más cuando gobierna el impío, ¿cómo está el pueblo? Gimiendo. La palabra gemir, cuando yo la busqué en el original hebreo, significa lloran. Pero miren para esto. Ahora vamos al capítulo 28 del mismo libro de Proverbios. El versículo 12 dice: cuando los justos se alegran,
grande es la gloria. Mas cuando los impíos se levantan, ¿qué hacen los justos? Se esconden. Pero miren ahora lo que dice ahora el versículo 28, lo reitera, del mismo capítulo 28 de Proverbios. Dice, cuando los impíos se levantan, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Saben que esta palabra esconder, porque me gusta estudiarlo en su contexto original amplio, en su idioma original. Esa palabra esconder da referencia a que cuando los impíos dentro del pueblo de Israel gobernaba, los impíos los justos se apartaban. La palabra esconder era como que eran personas que se apartaban de tal manera como que se iban a lugares remotos a vivir para no asociarse con la impiedad. La palabra esconder, él da esa idea. Y ahora les voy a poner esta idea, miren, para que me entiendan. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? En el desierto. En el desierto. ¿Y por qué Juan el Bautista vivía en el desierto? Para no contaminarse. Saben que en la palabra de Dios, ahí dice de que Juan el Bautista vivía en el desierto. Y la mensajera del Señor dice de que la obra de Juan el Bautista es la misma obra que nosotros. Preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Es la misma obra. Pero cuando tú vas al libro El deseado de toda la gente, en el capítulo, el capítulo que dice voz que clama en el desierto, que ahí se habla de Juan el Bautista. ¿Saben por qué Juan el Bautista vivía en el desierto y no vivía en la ciudad? Porque la misma hermana White decía que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba tan mal espiritualmente que él decidió irse para el desierto, a los lugares remotos a vivir, para no contaminarse con la inmoralidad que tenía el pueblo. Léalo en el deseado de toda la gente, que ahí está. ¿Cómo fue que Juan el Bautista llamó a los fariseos generación de qué? víboras. De víboras. Cuando busqué la palabra víbora en el original griego, la palabra víbora dice que es de una palabra, o sea, es una palabra en griego incierta, pero que representa serpiente venenosa. Ahora, es interesante que en las diferentes culturas antiguas, en los pueblos antiguos del Mediterráneo, todo el Oriente y todo eso, es interesante que ellos, para representar el mal, lo representaban como una serpiente. ¿Quién fue el animal que engañó a Eva? La serpiente. En el Apocalipsis, ¿cómo describen a Satanás? El dragón. El gran dragón, la serpiente Antiguo. antigua. Y en las culturas antiguas, eso se han encontrado en las excavaciones arqueológicas. En las culturas antiguas, esas religiones paganas, para ellos, representar el mal lo representaban como una serpiente. Cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos, oh generación de víboras, pueden imaginarse ustedes hasta qué punto era la maldad del pueblo que los representó a ellos diciéndole generación de víboras, serpiente. Y en la Biblia la serpiente va asociada con Satanás. ¿Se acuerda que hubo un momento que Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Y dice, y las obras del diablo ustedes hacen. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista se crió en un desierto? Porque ahí lo dice que no quería contaminarse.
con la impiedad y con la inmoralidad que había dentro del pueblo de Dios. Por eso es que él se fue para el desierto. Le voy a decir algo más. Zacarías, su padre, era sacerdote. Recordemos que había una ley que todos los varones de la tribu de Leví que nacieran tenían que ser, ¿qué cosa? Sacerdotes. Y Juan el Bautista desechó el sacerdocio. Juan el Bautista rechazó ser enseñado por los rabinos. ¿Y saben por qué? Porque la misma sierva de Dios, en ese mismo capítulo, el deseo de toda la gente, ella dice de que Juan el Bautista no quería que su mente se contaminara, se tupiera con las falsas enseñanzas de los rabinos. Por eso fue que su enseñanza fue en el desierto, con las escrituras y con la naturaleza. Esa fue su escuela. Esa fue su escuela. Es interesante que Elías, el tisbita, Elías, le decían Elías el tisbita. ¿De dónde era Elías? De los montes de Galaad. Y cuando yo estuve buscando información, estuve estudiando los montes de Galaad, son unos montes fuera de la región de las ciudades, apartados de la ciudad. Elías el tisbita vivía en esos montes, apartado de la ciudad. La pregunta es, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? De acuerdo al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, el reinado de Acab, el pueblo estaba sumergido en la más profunda idolatría y depravación. Pero Elías no estaba viviendo dentro del pueblo. Elías estaba viviendo en un monte, y desde allá, desde el monte de Galaad, Dios lo llamó para que fuese profeta, para que amonestara al pueblo. ¿Y por qué Elías vivía en un monte? Porque no quería contaminarse con la impiedad del pueblo. Y si Elías no quería contaminarse con la impiedad del pueblo, y Juan el Bautista no quería contaminarse con la impiedad del pueblo, ¿por qué nosotros, que somos la última generación, vamos a contaminarnos con la impiedad del pueblo? Cuando la última generación que está viviendo hoy sobre la tierra, dice la palabra de Dios que tiene que ser una generación perfecta moralmente, de tal manera que sea capaz de subsistir en el tiempo del fin sin pecado. Amén. Tenemos que ser moralmente perfectos, mentalmente perfectos. Tenemos que por la sangre de Cristo haber vencido el pecado para vivir sin pecado. Y si vamos a vivir sin pecado en el tiempo del fin, ¿cómo entonces yo voy a estar reuniéndome en un pueblo que practica el pecado liberadamente? No hace sentido, hermanos. No hace sentido. Carta 12, 1886. Miren lo que dice la sierva de Dios. El ángel con el tintero, ella está hablando del ángel de Ezequiel capítulo 9. El ángel con el tintero de escribano, de hecho, ese ángel con el tintero de escribano, en otro estudio lo vamos a ver, es el Espíritu Santo. El que sella. Debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados, de todos los que están unidos con el pecado y con los pecadores. ¿Dice eso? ¿Dice eso ahí? ¿Qué dice? Separados del pecado y de los pecadores. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. O sea, solamente la señal, el Espíritu Santo, esa señal, ese sello que se habla en Ezequiel 9 y Apocalipsis 7 solamente van a ser puestos sobre aquellos que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador, ¿a quién sigue? A este ángel. Al ángel que sella. Porque una vez que ya esté enseñado,
comienza el proceso de destrucción. Se dan cuenta que muchas veces la separación es necesaria, hermanos. Pero tristemente a veces las religiones, los pastores y los líderes, lo que hacen muchas veces dentro de los miembros es un lavado de cerebro para decirte: tú no te puedes ir, tú no te puedes separar, no importa cómo esté la iglesia, sigue en la iglesia. No que haya apostasía, no importa, sigue dentro de la apostasía. A mí la Biblia no me manda a estar dentro de la apostasía. A mí la Biblia me manda a estar fuera de la apostasía y lejos de la apostasía. Porque si yo no estoy separado del pecado y de los pecadores, yo no voy a tener esa señal que necesito tener para poder subsistir en el tiempo del fin, cuando la gracia se cierre. Es más, si yo no estoy separado del pecado y de los pecadores, yo no voy a poder recibir la lluvia tardía, imprescindible para dar el fuerte pregón. Miren, las iglesias casas del Nuevo Testamento. Es interesante que todos estos versículos que ustedes ven aquí era la iglesia del Nuevo Testamento, pero es interesante que lo que está señalado en amarillo eran las casas. Ahora, miren para esto. ¿Por qué Jesucristo escogió a 12 discípulos y los separó de la organización oficial de sus días? Que esa organización judía, el templo, todos los rituales, eso fue establecido por Dios. Pero ¿por qué Jesucristo tuvo que separar a 12 apóstoles y les dijo: ustedes van a hacer ahora la nueva iglesia? Y es interesante que en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo estaba en las casas y no en las sinagogas de los judíos. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel estaba tan mal espiritualmente que cuando los discípulos recibieran el Espíritu Santo y ellos empezaran a predicar la verdad, ellos no podían mandar a los nuevos conversos hacia la sinagoga, y más que en la sinagoga se estaba enseñando mentiras, falsedad. Esos nuevos conversos a la verdad tenían que unirse con aquellos que predicaban la verdad, vivían la verdad y practicaban la verdad. ¿Quiénes eran esos? La iglesia apostólica. La iglesia apostólica. Noten que por eso fue que Jesucristo lo separó. Jesucristo en ningún momento diga: sí, sigan yendo a la sinagoga y sigan ahí aprendiendo lo que digan sus líderes y no se ven. No, Jesucristo los separó, porque Jesucristo entendió que los líderes del pueblo eran hombres dirigidos por Satanás. Por eso fue que le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. El pueblo estaba mal espiritualmente. El pueblo no estaba cumpliendo la misión. El pueblo estaba falseando la palabra de Dios. Los líderes no estaban predicando la verdad como tal. Entonces, en medio de ese desastre espiritual, Cristo se ve en la obligación de separar a 12 hombres comunes y decir: ustedes van a ser mi iglesia. Y cuando reciben el Espíritu Santo, todos esos nuevos conversos, noten que en Hechos 2:46 dice: y los que habían creído partían paz por las casas. No lo partían en la sinagoga, era en las casas. Porque la nueva iglesia que Dios aprobaba, la nueva iglesia que realmente Dios estaba con ellos, porque era la iglesia que predicaba la verdad y vivía la verdad, era la iglesia apostólica. La iglesia que Cristo separó, hermanos.
Y yo creo firmemente que en el tiempo del fin va a ser así. Cuando recibamos el poder de la lluvia tardía, yo no puedo mandar a los nuevos conversos a una iglesia que esté en apostasía. Yo tengo que integrar a los nuevos conversos a las nuevas iglesias o a los grupos donde se predique la verdad, no a las iglesias donde se predique la mentira. Porque si yo llevo a los conversos a donde se predica la mentira, soy yo responsable ¿de qué? De que esos conversos, cuando se pierdan, Dios va a demandar su sangre de mí. ¿Por qué? Por haberlos enviado a un lugar donde no debían de estar. Por eso es que todos aquellos que se iban convirtiendo, ¿hacia dónde iban? Hacia las casas. No iban a las sinagogas. Ellos solamente, los apóstoles, noten que en el libro de Hechos de los Apóstoles, si ustedes leen detenidamente, dice que iban a la sinagoga a discutir. No iban a adorar. Iban a presentar la palabra de Dios a los judíos, porque los judíos estaban tan ciegos que no podían ver de que aquel que habían crucificado era el Mesías que tanto ellos esperaban. Ellos iban a razonar, ellos no iban a adorar. Por eso es que Jesucristo separa. Por eso es que en el Nuevo Testamento tenemos la religión judía, las sinagogas, todos con sus rituales, celebrando su fiesta, su todo, pero tenemos a la otra iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos a la iglesia de Cristo, que es el trigo, que es la iglesia apostólica, pero tenemos a la religión judía, que era la cizaña con todos sus rituales, con toda su fiesta que ellos seguían celebrando, pero era la cizaña. ¿Adoraban a Dios? Sí, adoraban a Dios. ¿Profesaban creer en Dios? Profesaban creer en Dios, esa cizaña, pero ya Dios no estaba con ellos. ¿Dios con quién estaba? Con la nueva iglesia apostólica que estaba predicando la verdad y que era necesario separarla del engaño. Hermanos, la historia de Nicodemo. ¿Cuántos han leído la historia de Nicodemo en el libro El deseado de todas las gentes? Nicodemo. Al final, ¿dónde terminó Nicodemo? Nicodemo terminó en la iglesia apostólica. Nicodemo salió. Noten que Nicodemo era un maestro de Israel. Recordemos que Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo y él habló con Cristo. Nicodemo era un maestro de Israel, era un príncipe, y él dejó sus cargos, dejó todos sus títulos, sus honores, todo lo que le habían dado, todo la casta religiosa, y él dejó todo eso para unirse a la verdadera iglesia. Salió de la falsa iglesia para unirse a la verdadera iglesia. Y el deseado de toda la gente lo dice. Nicodemo se unió a la iglesia apostólica. Se separó de la falsa iglesia para unirse a la verdadera. Termino. Miren lo que dice aquí esta cita de la sierva de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo. Ustedes se acuerdan que en la primera, hace 2 predicaciones más atrás, habíamos rectificado el concepto del zarandeo, que la gente piensa que va a venir un zarandeo a la iglesia, o que ya está el zarandeo, y que los malos, todo lo malo va a salir de la iglesia y lo único que van a quedar dentro de la iglesia son los buenos, los puros y los santos. Eso es un error. Recordemos que en la primera parte del trigo y la cizaña habíamos hablado con textos bíblicos de que el zarandeo significa destrucción. Amós 9:9 dice de que Dios va a traer un zarandeo sobre la casa de Israel, pero el versículo 10
La manera en que Él va a traer el zarandeo lo dice el versículo 10 cuando dice: voy a traer espada sobre los pecadores y los voy a exterminar a todos. Eso lo dice Amós 9:9. También otro versículo que habla del zarandeo, para que ustedes vean que el zarandeo es destrucción. Se los voy a buscar aquí un momentico para recordarnos. Se encuentra en Isaías 30:28. Isaías 30:28 dice: su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones. ¿Pero con qué lo va a zarandear? Dice: con criba de destrucción. Recuerdan que uno para zarandear en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, se zarandeaba con la criba. Pero la criba que Dios va a usar, de acuerdo a Isaías 30:28, es la criba de destrucción. Ahí lo dice. El zarandeo es destrucción. Amós 9:9 dice de que Dios va a zarandear a Israel, pero ¿de qué manera la va a zarandear? En el versículo 9 te lo dice. Perdón, el versículo 10, el siguiente versículo te lo dice. Dice que con espada, con destrucción. Entonces, ahora aquí la sierva de Dios confirma esto cuando dice: tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo. Hermano, una vez que los siervos sean sellados, ¿qué es lo que viene que habíamos dicho al principio? Destrucción, porque la gracia se cierra, los ángeles sueltan los 4 vientos, según Apocalipsis 7, pero Apocalipsis 16, también los 7 ángeles derraman las 7 copas de la ira. Entonces dice: tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo. Entonces, ¿qué es el zarandeo? Es destrucción. Y hoy en día hay predicadores que están diciendo: ya el zarandeo comenzó en la iglesia, porque estoy viendo predicadores, porque hay falsas doctrinas, y la falsa doctrina está haciendo sacar a esas personas que están predicando falsas doctrinas. Hermano, desde la iglesia apostólica, los apóstoles estaban luchando con falsas doctrinas. Y a través de todas las edades, primer siglo, segundo siglo, sexto siglo, hasta el siglo XXI, la iglesia siempre ha luchado con falsas doctrinas. Eso no es zarandeo. Zarandeo es destrucción. Y se lo voy a demostrar ahora. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, dice: este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Hay momentos en que la sierva de Dios, ella habla como si estuviese viviendo ese momento. O sea, como si fuese transportada en visión ese momento, y está viviendo el momento del zarandeo. Y dice: este vendrá ciertamente, ya ha comenzado. ¿Y qué es lo que ha comenzado? Los juicios de Dios están viniendo. Entonces, ¿qué es el zarandeo? Los juicios de Dios. ¿Qué son los juicios de Dios? Lo que se habla Apocalipsis 7, los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos, más los 4 ángeles, más los 7 ángeles de Apocalipsis 16, que tienen las copas de la ira. Esos son juicios de Dios. Y en otros textos la hermana White habla de que los juicios de Dios son las plagas que van a ser derramadas sobre este mundo y que van a traer destrucción. Entonces, el zarandeo viene después del sellamiento, pero después del sellamiento ya el pueblo de Dios tiene que estar en las montañas. Porque después que la gracia se cierre, después que ya la gracia se cierre, viene el proceso de destrucción, los juicios de Dios. Y como dice Ezequiel capítulo 9, versículo 5, ¿por dónde es que comienza la destrucción? Por la casa de Dios. Joya de los testimonios, la hermana White lo dice en el capítulo, vuelvo y repito, que dice, el capítulo titulado El sello de Dios, lo dice que el santuario de Dios es la primera que va a sentir, dice, los golpes de la ira de un Dios enojado. Hermano, ya no queda tiempo, ya tenemos que terminar. Pero quiero hablarles un último texto para terminar ya. Miren lo que dice Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 dice: lo que fue, Eclesiastés 1:9, lo que fue es lo que será. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ustedes saben en pocas palabras lo que está queriendo decir aquí el sabio Salomón.
El sabio Salomón, en pocas palabras, está queriendo decir que lo que fue en el pasado se repetirá. se va a repetir en el presente. Les voy a poner esta ilustración. Egipto. ¿Cuántas plagas estaban cayendo en Egipto? 10 plagas. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Habitando en Gosén. ¿Qué cosa es Gosén? El campo, fuera de las ciudades de Egipto, en el campo. Mientras que los egipcios estaban sufriendo las plagas, el pueblo de Israel estaba tranquilo en el campo. No estaba sufriendo ninguna plaga. ¿Cuándo fue? ¿Ustedes se acuerdan en qué hora fue que el faraón mandó a llamar a Moisés en la 10ª plaga y le dijo, vete de Egipto? Medianoche. A medianoche. ¿Cuándo fue que José se fue con María y con el niño Jesús que Herodes quería matarla? ¿A qué hora fue? A medianoche. ¿Cuándo fue que los discípulos escaparon de la destrucción de Jerusalén? En el año 70. A medianoche. Entonces, fíjense que miren, que quiero demostrar lo que dice el versículo 9 de Eclesiastés 1:9. Lo que fue es lo que será. En el tiempo del fin, las plagas van a estar cayendo sobre las ciudades. Por eso es que el hermano Juan dice, salgan de las ciudades. Hay otro texto donde ella dice que cuando querramos salir de las ciudades, cuando las plagas estén cayendo, no vamos a poder salir. Vamos a estar completely locked down. No vamos a poder salir. Entonces, las plagas van a estar cayendo en la ciudad. Lo mismo que sucedió en Egipto. ¿Dónde va a estar el pueblo de Dios? En los montes dispersados, en las cuevas, debajo de una mata, en los montes dispersados. Se dan cuenta que la misma historia de Egipto es lo mismo que se va a repetir en el futuro. Pero como en Egipto a medianoche fue la liberación del pueblo de Dios, la hermana White en el conflicto de los siglos dice que es a medianoche cuando Cristo se muestra a este mundo para liberar a su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Las historias del pasado, lo que tenemos que saber conectarlas, es lo mismo que va a suceder en el futuro. La historia de Juan el Bautista, deberíamos de analizar la vida de Juan el Bautista. ¿Sabían ustedes que Juan el Bautista era vegano? Juan el Bautista era vegano, era vegetariano, lo dice la hermana Juan. En el tiempo del fin, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista preparó con su predicación poderosa el camino del Señor. Esa misma obra de Juan el Bautista, ¿sabían ustedes que es lo mismo en el tiempo del fin? Los que proclamen la última advertencia al mundo tienen que ser vegetarianos. Van a estar llenos del Espíritu Santo, pero van a ser vegetarianos. ¿Por qué? Porque la misma sierva de Dios dice que en el tiempo del fin las carnes van a estar tan contaminadas que ya la carne no va a formar parte de la dieta del pueblo de Dios. Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Lo que sucedió en el pasado es lo mismo que va a suceder ¿cuándo? En el presente, mis queridos hermanos. No queda tiempo, pero hay historias que pudiéramos conectarla con el pasado, que es lo mismo en el presente. ¿Cuántos ángeles fueron a ver a Lot? 3 ángeles. ¿Y iban con un mensaje de advertencia, sí o no? Sí. Y después que dieron ese mensaje, que Lot salió, ¿qué le pasó a la ciudad? Se destruyó. En el Apocalipsis se habla del mensaje de 3 ángeles. Y después que termine el mensaje del tercer ángel, que ya sea proclamado en el mundo, ¿qué es lo que viene? La destrucción. Las plagas. Lo que fue es lo que será. Y noten que hasta la misma sierva de Dios, hablando de la lluvia tardía, dice lo mismo que sucedió en el Pentecostés. Eso lo dice el evento de los últimos días. Dice, lo mismo que sucedió en el Pentecostés es lo mismo que va a suceder en el tiempo del fin, pero con la lluvia tardía.
Y en el Pentecostés recordemos que los discípulos estaban separados de una iglesia apóstata. Por eso fue que les mostré aquí que cuando ellos iban a los nuevos conversos, ellos no los mandaban para la sinagoga. ¿Hacia dónde los mandaban? A reunirse en las casas. En las casas se reunía la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica. Esa iglesia que en el Apocalipsis es representada con un jinete vestido de blanco, con un caballo blanco, que representa pureza, representa santidad. Esa iglesia pura, apostólica, cuando recibieron el Espíritu Santo, esa iglesia estaba separada de la iglesia institucional de los judíos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y gracias a todos aquellos hermanos que han estado conectados, y permite el Señor que nosotros nos mantengamos firmes y fieles cada día, perfeccionándonos en el temor y en la santidad en nuestro Señor Jesucristo. Es mi sincero deseo.